Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar, una vez declarados e inaugurados los trabajos del Congreso Internacional, la importancia del sindicalismo universitario en el desarrollo de la universidad pública. Les pedimos tomen sus lugares, por favor, en este auditorio para dar inicio a este Congreso con la conferencia magistral La iniciativa de reforma al sistema pensionario mexicano, a cargo de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, de quien, con el permiso de ustedes, voy a leer una breve semblanza. Muy bien, la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján es diputada federal por Veracruz, representando a la circunscripción número 3. Preside la Comisión de Seguridad Social y además es integrante de la Comisión de Salud y de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, así como de los grupos de amistad con Bolivia, Bélgica y Chile. Egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciada en Economía y de la Universidad Veracruzana como maestra en Administración. En el año 2004 cursó el programa de alta dirección para funcionarios del sector salud en el IPADE y en el año 2011 egresó del programa de líderes en salud internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y docente en la Maestría de Salud Pública, actualmente con licencia por el encargo de elección popular. Ha publicado diversos artículos científicos sobre gestión pública en salud y ha participado como ponente en diferentes eventos y congresos nacionales e internacionales en temas relacionados con políticas públicas en salud, seguridad social, género, administración pública y gestión municipal. En el servicio público se ha desempeñado en diversos cargos, destacando entre ellos el de directora general de Administración de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, cuando gobernó la ciudad nuestro actual presidente de México, así como el de Comisionada Nacional de Protección Social en Salud en el gobierno de la Cuarta Transformación, desde donde se sentaron las bases para iniciar el proceso de transformación del Seguro Popular. En la Universidad Veracruzana se desempeñó como directora de personal, directora de auditoría y directora general de recursos humanos. Ha acumulado 49 años de militancia en la izquierda, iniciando como dirigente estudiantil en 1975 en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde donde luchó por la democratización de la enseñanza y la vinculación de la universidad al pueblo. Como trabajadora de la UNAM, fue delegada sindical, representante del Sindicato de Trabajadores de la UNAM en la Comisión Mixta de Capacitación e integrante del Comité Ejecutivo de ese sindicato de 1984 a 1988, ocupando el cargo de secretaria de Trabajo Femenil. Fue fundadora y militante del Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, y tras el fraude electoral del 1988 se integró a la construcción del PRD, desde donde apoyó en la formación política a autoridades municipales a través del Instituto Nacional de Desarrollo Municipal de ese partido. Fue también presidenta del Servicio Electoral en Veracruz, entre otros cargos. En el año 2006 se integró al Centro de Análisis y Estudios sobre la Seguridad Social, desde donde se dio una lucha contra la reforma neoliberal en materia de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado. En el año 2007 participó en la construcción del gobierno legítimo en Veracruz y posteriormente se sumó a la construcción del Movimiento de Regeneración Nacional y a su consolidación como partido. En el año 2017 contendió en el proceso electoral del Ayuntamiento de Jalapa como síndica, logrando junto con toda la planilla el triunfo de Morena para gobernar la primera capital de un estado de la República. A partir del año 2020 se sumó al Instituto Nacional de Formación Política de Morena como coordinadora del programa de formación municipal. Démosle la más calurosa bienvenida a la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues antes de iniciar esta conferencia, desde luego quiero agradecer al sindicato de esta universidad, felicitarlo por sus 60 años, pero además decirles que me siento totalmente en casa. Mi vida laboral
ha sido el ámbito universitario. Yo ingresé a trabajar a la universidad como estudiante todavía en 1977. Entonces, hoy, cuando a mí me preguntan, bueno, y ahora que termina tu periodo constitucional como diputada, ¿qué vas a hacer? Pues regresar a mi cubículo, regresar a mi universidad, porque ahí es en donde me he desarrollado y me seguiré desarrollando, y es desde donde he aprendido mucho, no tan solo académicamente, he aprendido mucho de lo que implica luchar por un mejor país, y seguiré en el ámbito universitario aprendiendo, porque en las universidades se aprende a cada minuto. Así es que, de verdad, un gusto poder estar aquí con todas y todos ustedes. Bueno, miren, vamos a hablar el día de hoy de lo que es la reforma constitucional que ha presentado el presidente de México al artículo 123 de nuestra Carta Magna, para elevar a este nivel el derecho a una pensión justa. Y también vamos a hablar de otra propuesta presentada también por el presidente de México de reforma a la ley del ISSSTE, que complementa la reforma constitucional que él planteó. Como seguramente todas y todos saben, a través de la información que él mismo ha dado y de los medios de comunicación y lo que hemos informado desde el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pues el presidente presentó el día 5 de febrero, presentó 20 iniciativas, de las cuales 18 son para reformar la Constitución y 2 son a leyes secundarias. Entonces, una de las 18 tiene que ver con las pensiones, y una de las que están enmarcadas en leyes secundarias es precisamente la reforma a la ley del ISSSTE para complementar esta reforma constitucional. Si me pasan la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué plantea? Digamos, si nos centramos en estas 2 reformas. En primer lugar, nosotros vamos a ver que la reforma al artículo 123 constitucional reconoce en su exposición de motivos la necesidad de establecer a un nivel constitucional el derecho a una pensión justa. Establece también claramente cuál es la población con la que se iniciará la transición a lo que se denomina un sistema de pensiones para el bienestar, y crea un fondo de pensiones para el bienestar, dándole la facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conformarlo. Por su parte, en lo que corresponde a la reforma a la ley secundaria, a la ley del ISSSTE, establece un artículo transitorio para que durante el ejercicio fiscal 2004 el ISSSTE pueda reducir por única ocasión hasta el 100% del monto correspondiente a los intereses moratorios, actualizaciones y recargos derivados de los adeudos por concepto de cuotas y aportaciones, a fin de recuperar más de 9,000 millones de pesos para el Fondo de Pensiones para el Bienestar que se está creando a través del artículo 123 constitucional. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante de dónde salen esos 9,000 millones de pesos. Bueno, pues de adeudos que tienen la mayoría, la gran mayoría de los gobiernos estatales, pero también muchos gobiernos municipales, organismos autónomos,
el Poder Judicial, el Poder Legislativo y, por cierto, el Gobierno de Nuevo León también debe. ¿De qué son esos adeudos? Pues de nuestras cuotas. Es decir, son los descuentos que se han venido haciendo y que no han sido enterados al ISSSTE o al IMSS. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la exposición de motivos de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones? Como seguramente todas y todos ustedes saben, cualquier iniciativa que se presente, ya sea del Ejecutivo, ya sea de los diputados, de los senadores, de manera independiente, como ciertamente lo hizo la CONTU, tiene una estructura y la parte inicial de una iniciativa es precisamente la exposición de motivos. ¿Por qué quiero hacer esa reforma? Y entonces algo que me parece que es fundamental es el reconocimiento explícito por parte del gobierno actual respecto del fracaso de las reformas neoliberales en materia de pensiones y la necesidad de revertir de manera progresiva dicho sistema, construyendo un sistema de pensiones para el bienestar en el que se eleve a rango constitucional el derecho de las y los trabajadores a recibir una pensión justa. Se busca, nos dice la exposición de motivos, prevenir una crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán con los regímenes pensionarios del IMSS de 1997 y cuyas primeras generaciones se prevé se jubilen en 2027, y del ISSSTE en 2007, la reforma del 2007, cuyas primeras generaciones de quienes ingresaron después de la reforma se estarán jubilando en el 2037, pero vamos a ver en el texto cómo en el caso de las pensiones del ISSSTE se amplía, digamos, el que también estén incluidos todos aquellos que se vieron afectados por las cuentas individuales y que todavía no se jubilan en este momento. Esto se fundamenta en el reconocimiento de que hoy estamos en un régimen democrático y humanista que reivindica las luchas sociales del pueblo y además reconoce el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Y pensiones que tienen una tasa de reemplazo que no supera el 35% de el salario base de cotización, como es el sistema creado en el régimen neoliberal, no tiene nada que ver con este principio por el cual este gobierno ha venido luchando. Y bueno, también establece en esta exposición de motivos la necesidad de contar con recursos iniciales para poder llevar a cabo esta iniciativa, por lo que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que construya el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, muchos de nosotros hablamos hoy en los discursos iniciales, se habló de lo dañino que ha sido para México, de lo dañino que ha sido para las universidades, de lo dañino que ha sido para la población en general, las reformas neoliberales. Quiero hacer aquí, por lo tanto, un paréntesis para que podamos reflexionar específicamente en materia de salud y seguridad social, porque fue una reforma
muy bien estructurada desde el punto de vista de la política neoliberal, en qué consistió principalmente y por qué estamos viviendo esta tremenda crisis en materia de pensiones. Decirles, por lo tanto, que cuando hablamos de que estamos en una política en materia de pensiones antineoliberal o contra neoliberal y por la reconstrucción de un sistema solidario, intergeneracional, de beneficios definidos, es porque no tan solo estamos hablando de un discurso político de que no nos guste el neoliberalismo, sino que el neoliberalismo se concreta y se concretó en políticas públicas muy precisas, debidamente estructuradas. Por eso es que se recordarán que se hablaba de las reformas estructurales, ¿no? Las reformas estructurales en energía, las reformas estructurales en materia de trabajo, las reformas estructurales precisamente en materia de salud y de seguridad social. Es decir, no es un discurso político simplemente de tú neoliberal y yo antineoliberal, sino que son dos maneras de mirar el mundo, de mirar el papel de la gente y de mirar el papel de los gobiernos y de mirar el papel del mercado. Son dos proyectos completamente diferentes. ¿Qué nos plantea básicamente las políticas neoliberales en materia de salud y seguridad social? Pues estuvieron sustentadas en sus dos grandes pilares del neoliberalismo, como lo fueron en todos el resto de los ámbitos de la vida pública. La liberalización del mercado y la apertura de lo público a las leyes del mercado. Cuando nuestro compañero de Argentina nos dice que hoy, más que darle presupuesto a las universidades, le van a dar presupuesto a quienes aspiren a estudiar para que elijan lo que quieran, eso en concreto significa liberalización del mercado y apertura de lo público a las leyes del mercado. O sea, son políticas muy precisas en donde se plantea una administración privada de fondos públicos. Es decir, volviendo al ejemplo de Argentina, ¿de qué se trata? De que el recurso público, es decir, los ingresos públicos que recaudan el gobierno y que se transforman en presupuesto para hacer políticas públicas, pues se administren desde lo privado. En este caso, desde la posibilidad de que los estudiantes escojan una universidad pública, una privada, según lo que les alcance, según lo que deseen, y muy seguramente se va a fortalecer mucho la ayuda, la transferencia de fondos hacia las universidades privadas, como fue el caso también en México con la reforma estructural a la educación y de manera muy particular a la educación superior. O sea, quienes no conocemos el cómo proliferaron un conjunto de universidades privadas en lugar de haber fortalecido el presupuesto para las universidades públicas. Pues aquí esta es una de las características que se refleja en todos los aspectos. Desde luego, la subrogación inmesurada de servicios públicos a empresas privadas, en este caso específico de la seguridad social. Uno de los objetivos principales fue fortalecer a las aseguradoras privadas, impulsar el mercado de seguros privados con transferencias de fondos públicos. El traslado de derechos sociales a la atención del mercado y o bajo las reglas de la competencia del mercado. Entonces, en materia de seguridad social, bueno, no es el Estado quien tiene bajo esta lógica la responsabilidad de garantizar una pensión
digna a las y los trabajadores y, en su caso, a sus familias cuando falten, sino va a depender de la forma en la que tú cotices y ahorres y compres tu seguro cuando te vas a jubilar con los ahorros que tienes en una Afore y entonces los compres a una aseguradora. Desde luego que el mercado de las aseguradoras pues ha venido creciendo desde entonces. ¿Y cuál es el papel del Estado? Bueno, pues un Estado mínimo, solamente como regulador del sistema. ¿Cuál sistema? El de mercado. El de promotor de la competencia pública-privada, con el argumento de la eficiencia, el subsidiar a los pobres, porque eso sí, los que ya no pueden ahorrar, los que ya no pueden comprar un seguro, los que no tienen un empleo formal, pues que lo subsidie el Estado, y el subsidio de los costos de las reformas que implementaron, lo que se ha llamado los costos de transición, que ahorita vamos a ver cuáles han venido siendo. La siguiente, por favor. En ese sentido, permítanme decirles que este tránsito neoliberal de un sistema de pensiones solidario, intergeneracional y de beneficios definidos, que se concretó, que entró en vigor a partir de 1997 con la reforma a la Ley del Seguro Social, no fue una ocurrencia, fue todo un plan. Y ellos también sabían, me refiero a ellos, quienes gobernaban en ese momento y los impulsores de estas reformas, que esto tenía que ser progresivo, porque también no podían hacer una reforma de la noche a la mañana. Y entonces, y además, tenía que hacerse junto con la reforma a salud. ¿Por qué? Porque en nuestro país, pues, la seguridad social y la salud, las pensiones y la salud han sido componentes importantes de la seguridad social. Y además tenemos una población que no tiene seguridad social y que había también que buscar cómo reformar la atención para ellos. Entonces, así es que en 1997 la reforma a la Ley del Seguro Social lo que planteó básicamente fue pasar de este sistema solidario a un sistema de cuentas individuales con una administración privada de las pensiones a través de las Afores y posteriormente de la aseguradora con la que se contrate la renta vitalicia. El abandono, por lo tanto, de la concepción solidaria de las pensiones y, por lo tanto, la compra-venta de servicios y administración pública o privada de fondos de salud también. Paralelamente a esto, un año antes, se aprueba el inicio de los procesos de descentralización de la salud a las entidades federativas. ¿Cuál fue el propósito discursivo? Eficientar la atención de las personas sin seguridad social al darle la responsabilidad a las entidades federativas y con ello se eficientaría por estar los servicios más cercanos a la gente. Pero no fue acompañada de recursos suficientes, pero sobre todo fragmentó más nuestro sistema de salud. De tal manera que en México no tenemos un sistema de salud único, tenemos el que corresponde a los que sí tienen seguridad social, el que no tiene seguridad social, ahí tenemos un 40% y un 60% que no tiene seguridad social, pero además dentro de los que sí tienen seguridad social hay múltiples subsistemas, el del IMSS, el del ISSSTE, el de las Fuerzas Armadas, el de la Universidad Veracruzana, el de tal, y todos los que no tienen seguridad social eran atendidos principalmente por la Secretaría de Salud Federal y entonces
pasan a los estados, se crean 32 subsistemas de atención a la salud y con ello se genera también toda la posibilidad de este desorden de estado mínimo en donde cada entidad federativa va manejando la salud a como cree que lo debe de manejar, solamente con ciertas políticas rectoras dictadas a nivel federal. Entonces, fragmenta mucho más el sistema de salud. Y en 2003 se aprueba también la reforma para crear el sistema de protección social en salud, mejor conocido como Seguro Popular, que es una estrategia para lograr la universalidad de la salud, particularmente de quienes no tienen seguridad social, a través de un paquete básico de servicios, y los excluidos que no entran, me refiero lo excluido, es decir, los padecimientos que no estaban establecidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, conocido como el CAUSES, y todos los que no podían estar en el Seguro Popular, porque solamente podían estar los que había la posibilidad de presupuestal, se le ponía a cada estado un límite de afiliación, pues serían atendidos por seguros privados o bien por subsidios para los más pobres. Entonces, esta reforma que complementa el tema de las reformas en pensiones está sustentada en una teoría creada por un colombiano, Londoño, que fue secretario de Salud y que fue el impulsor de la famosa Ley 100 en Colombia, junto con el doctor Frenk en México, y que precisamente desarrollan esta teoría junto con el Banco Mundial, y lo que significa en términos llanos el tema del pluralismo estructurado es esta combinación entre lo público y lo privado, pero ellos dicen de manera estructurada, de manera ordenada. Y bueno, en 2007 viene el gran golpe a los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos pues muchísimos de los trabajadores precisamente de las universidades públicas que tienen su derecho a biencia con el ISSSTE, para reformar la ley, valga la redundancia, del ISSSTE y continuar con la reforma que se inició desde 1995 y se concretó en 97 para el IMSS, a efecto de eliminar también el sistema solidario intergeneracional y de beneficios definidos en el ISSSTE y pasar a un sistema de cuentas individuales. Con estas dos reformas abarcan, digamos, esta privatización de los ahorros de los trabajadores que tienen una relación, una relación laboral permanente, digamos, ya sea a través del IMSS o del ISSSTE, lo que se conoce como los trabajadores formales, que son la mayoría de los que tienen una seguridad social. No obstante, siguen sobreviviendo hasta el día de hoy algunos sistemas que no son del IMSS, que no son del ISSSTE y que han venido resistiendo y luchando por mantener su la propuesta liberal. Si me permite la siguiente, por favor. Pues la ineficiencia de los gobiernos, la corrupción, el estancamiento en el crecimiento de contribuciones, los problemas legales para invertir los fondos y obtener más rendimientos, y en concreto la amenaza de que
habría una crisis de pensiones por estos temas, pero además también porque la pirámide poblacional se está invirtiendo y cada vez habrá personas más adultas que requerirán una pensión. ¿Cuáles fueron los aspectos relevantes de lo ofrecido por el proyecto neoliberal que finalmente no, la siguiente por favor, no se logró? Dijeron que a través de las cuentas individuales se garantizarían tasas de reemplazo de hasta el 70%. Esto derivado de los rendimientos de las inversiones, porque el sector privado sí iba a saber invertir y el público pues no sabía y había muchas restricciones legales. Entonces, derivado de estos rendimientos de las inversiones, podríamos llegar a este 70%, que superaría la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se dice que deben de ser al menos del 45%. Y además lo lograrían porque se abriría a través de las AFORES la posibilidad de ahorro adicional del asegurado. Es decir, al tener yo mi cuenta, pues yo puedo ahorrar en mi AFORE lo que quiera y entonces en función de eso, de este ahorro voluntario adicional, íbamos a poder cumplir con este objetivo. También se dijo que habría una administración eficiente y transparente, porque se dice que el sector privado sí es eficiente y transparente y por lo tanto estaría combatiendo la corrupción que se había dado en el manejo de fondos, y así como se lograrían costos razonables gracias a la competencia que cada usuario, que esta competencia pues entonces fuese bajando los costos de comisiones y todo esto. Por lo tanto, ofrecieron una sustentabilidad financiera de los sistemas. Se argumentó que la competencia entre administradoras aumentaría, pues esa eficiencia reduciría los costos administrativos, porque los asegurados, como les comenté, podrían elegir, que es parte principal de la conceptualización neoliberal, la posibilidad de que en lo individual pueda yo elegir. ¿Cuál sería el papel del Estado en este proceso de reforma? La siguiente, por favor. Pues le toca al Estado asumir los costos de la transición, es decir, lo que cueste pasar de un sistema a otro. Le toca regular el sistema y garantizar que sea obligatorio. Por lo tanto, le toca hacer la reforma estructural para cambiar de ese sistema solidario a un sistema de cuentas individuales, contribuir, como hasta la fecha lo sigue haciendo, en los casos de pensiones muy bajas, impulsar pensiones no contributivas para los más pobres o para ciertos sectores y financiar medidas de inclusión para algunos grupos específicos. ¿Cuál fue el resultado? La siguiente, por favor. De este tránsito, de este modelo solidario intergeneracional, perdón que insista sobre esto, pero en esto consistió la reforma de pensiones. Es decir, pasar de un sistema solidario intergeneracional de beneficios definidos, que ¿qué significa en concreto? O sea, que a través de un gran fondo constituido por todos los trabajadores que aportan, los más jóvenes contribuyen para las jubilaciones de los más viejos y se tiene muy claro cuál va a ser mi beneficio cuando llegue a la jubilación. Hay un beneficio definido.
y pasamos esta alternativa a cuentas individuales, en donde más bien hay una contribución definida y hay una situación incierta de cuánto es lo que voy a recibir cuando me jubile. Y hoy, pues hay un reconocimiento de las propias AFORES que no han podido llegar a ese 70% y que la gran mayoría de los que se han jubilado a través de AFORES, pues lo más que alcanzan es la pensión básica garantizada, que cuando mucho hoy está en 6,000 y un poquito más de pesos. Entonces, esta tendencia mundial hacia la homogeneización de procesos económicos, sociales, políticos, culturales, ¿ustedes creen que es casualidad que, pues, para los trabajadores académicos que seguramente han tenido posibilidad de asistir a algún otro país, o nuestros compañeros invitados de otras universidades, que en el mundo entero el modelito de plaza comercial es el mismo? Y que, es decir, podemos estar en Roma y da lo mismo si estamos en la Ciudad de México o si estamos en Monterrey o si estamos en París o si estamos en Buenos Aires. O sea, la plaza comercial es la misma, las marcas son las mismas, la tendencia es la misma, el poder haber convertido como un tema de esparcimiento ir a la plaza comercial, o sea, eso no es casual. O sea, es un modelo que implica precisamente esta visión de homogeneización mundial de todos los procesos, hasta los de esparcimiento, hasta en dónde compras, hasta el ir abandonando los mercados locales por estas plazas comerciales o las grandes cadenas, el 7-Eleven, el Oxxo, la comida chatarra. O sea, es un modelo de comportamiento. Y entonces este modelo en pensiones no es una ocurrencia solamente del gobierno de México, es toda una política perfectamente estructurada, y que el primer país que lo probó fue Chile. Igual que tomaron precisamente a Chile como el laboratorio del neoliberalismo en medio de un régimen autoritario. Así pues, permítanme decirles que de 1981 y hasta 2014, unos 30 países aproximadamente fueron los que asumieron este modelo neoliberal de pensiones, de los cuales 14 de esos 30 países fueron de América Latina. Claro que quien se llevó la primacía del tema pues fue Chile, pero así fuimos avanzando después con Perú, Argentina y Colombia, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador en 2001, la República Dominicana en 2003 y Panamá en 2008. De esos 14 en América Latina, los que les pongo aquí en rojo, han empezado sus procesos de reversión de ese sistema, otra vez hacia la reconstrucción de otro tipo de sistema, ya sea un sistema mixto, ya sea nuevamente un sistema solidario. Pongo en amarillo a Chile porque pues es precisamente la lucha de las pensiones, la reversión de este sistema que dejó tantos adultos mayores pobres en ese país, pues lo que justamente le da el triunfo al presidente Boric. Es una de las demandas y siguen entrampados todavía en la reforma, no la han podido concretar. Así es que el fracaso de la reforma neoliberal, la siguiente, este fracaso de la reforma es muy claro. La tasa de reemplazo disminuyó en la mayoría de los países por debajo del 45% como mínimo establecido por la OIT. Los costos de la fluctuación financiera
la asume el beneficiario, porque entonces tú tienes tu cuenta individual. Si estuvieron bien los intereses, si hubieron ganancias, bueno, pues ahí un poquito sube tu fondo, pero si hay minusvalías, pues tú los asumes. El costo de transición resultó muy alto para los gobiernos, hasta 3 veces más de lo esperado. No ha resultado atractivo el ahorro para las personas porque no le tenemos en general confianza al sector financiero que maneja las pensiones y por lo tanto, si tenemos posibilidades de ahorro, preferimos ahorrar en otra cosa y no en la Afore. Y los beneficios de la competencia no se lograron y en algunos países el número de aseguradoras fue muy reducido, como es el caso de México, por ejemplo. Las ganancias principales fueron para las aseguradoras y no se prioriza la inversión en el desarrollo y pues un mayor empobrecimiento del trabajador y más concentración de riqueza para el capital financiero. Para terminar con esta parte de todo lo que ha implicado, la siguiente por favor, esta reforma regresiva en materia de pensiones, permítanme decirles que de conformidad con un análisis de la CEPAL, se establece que la mayor parte de las reformas de pensiones que han tenido lugar aquí en nuestro continente han implicado esta sustitución de beneficios definidos por un sistema de contribución definida o conocida como de capitalización individual, y este tipo de reforma implica 3 tipos de costos que ya fueron los que vimos. Las pensiones en curso de pago las paga el Estado, el déficit actuarial correspondiente a los afiliados que permanecen en esos otros sistemas también los paga el Estado, y el reconocimiento de derechos a los afiliados que se trasladan al nuevo sistema, pues también va a cargo del Estado. ¿Y por qué quiero terminar esta parte del análisis neoliberal con lo que paga el Estado? Porque hoy algunos grupos de derecha que están hablando en contra de la propuesta que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador dicen que es una reforma que no es costeable, que no es pagable, que va a implicar muchos recursos para toda la población que contribuimos, pero quiero decirles que desde que empezó la reforma, toda la población está pagando todos los costos de esta reforma, pero además sin que tengamos beneficios palpables de bienestar para las personas que se jubilan. Bien, entonces, cuando en una frase de la exposición de motivos se reconoce por parte del gobierno de México que fue muy lesiva la reforma neoliberal a pensiones, estamos hablando de todo esto que acabo yo de tratar de resumir. No es un discurso ideológico, sí lo quiero decir con toda claridad, porque se dice es un discurso ideológico, es un tema electoral. ¿Cuál tema electoral? Si todos y sobre todo las personas que ya tenemos más de 60, 65 años estamos viviendo, ¿saben ustedes que hay alrededor de 20,000 trabajadores derechohabientes del ISSSTE, de los cuales la mayoría están en el sector educativo y en el sector salud, que son mayores de 65 y más de 85 años, que no se jubilan porque optaron por cuentas individuales o los dejaron fuera del sistema por el artículo 4 transitorio de la reforma, que decía que los que no estaban en activo al momento de la reforma pasaban automáticamente a cuentas individuales. ¿Saben ustedes que esos más de 20,000 trabajadores pues no se jubilan porque sus pensiones no llegan siquiera al 35-40% de lo que están recibiendo? Entonces,
¿Qué se está haciendo con esta propuesta del presidente? La siguiente. Pues reconocer estos problemas. Y también les voy a decir que en qué no estamos avanzando, porque no se trata de venir en este momento a tratar de engañar y decir que a partir de mañana ya todos vamos a tener una pensión igual al 100% del salario básico de cotización. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes el texto concreto de la reforma. Toda la exposición de motivos, todo lo que implica el por qué revertir la reforma es para agregarle al artículo 123, como decimos en el ámbito legislativo, hacer una adición al artículo 123 constitucional, en primer lugar para establecer que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. ¿Quién en su sano juicio podría hoy negarse a que en el texto constitucional de nuestra patria haya un reconocimiento a este derecho? Porque no sé si ustedes lo han reflexionado, pero desde la Constitución de 1917 nunca se estableció en todos los derechos, se estableció sí el derecho a la seguridad social, pero nunca, y desde luego cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de todos los componentes de la seguridad social y un componente son las pensiones. Pero explícitamente en el texto de la Constitución no hay una frase que diga que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Y luego señala por dónde vamos a empezar, compañeras y compañeros, quienes nos han dicho en otros ámbitos, es que no está abarcando los problemas de quienes ya se jubilaron, es que no está abarcando tales y cuales problemas. Sí, en efecto, por algo tenemos que empezar. Y entonces señala claramente que las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 97, es decir, cuando se hizo la reforma neoliberal, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y luego dice, y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE, ¿sí?, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. Y en un transitorio se dice claramente cuál es el monto actual, que es un poco más de 16,000 pesos. ¿Sí hay un tope? Sí hay un tope. Es decir, ¿por qué? Porque no podemos tampoco seguir promoviendo las pensiones de los jueces que se van con pensiones o de los magistrados que se van con pensiones realmente ofensivas, magistrados que se van con pensiones de más de 250,000 pesos, que en el presupuesto público tienen establecido un fondo para ello, por ejemplo. Y entonces, porque en efecto, el tema de las pensiones es un tema delicado por la transición demográfica, porque sí hay un costo y porque estamos en un proceso en donde la mayoría de los ahorros hoy los tienen las AFORES. Prácticamente 6 billones de pesos de nuestros ahorros son manejados por las AFORES. En eso consiste la reforma que presenta nuestro presidente, la siguiente. Y luego establece un conjunto de transitorios que se los voy a dejar aquí, o sea, les voy a dejar la reforma, pero también, digamos, este resumen, en donde en el artículo primero transitorio le da esta facultad a Hacienda para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar,
¿Qué es un fondo semilla? Es un fondo semilla. También nos han dicho, no va a alcanzar, se va a acabar dentro de 10 años. A ver, es un fondo semilla con el que se va a iniciar y que de lo que se trata es de tener el complemento entre lo que te da la Afore, tus 6,000 de pensión garantizada, y el complemento para que te vayas con el 100% de tu salario base de cotización. Entonces, si tu salario base de cotización era de 12,000 pesos, con este fondo, al momento de jubilarte, con este fondo solidario, se te están dando esos 6,000 pesos adicionales para que te vayas con los 12. Entonces, no significa que el dinero que tienes ahorrado en la Afore ya no vaya a existir. La reforma consiste en establecer ese complemento por parte de ese fondo solidario para lograr que las personas de 65 años o más que se vieron afectadas por estas dos reformas puedan efectivamente lograr el 100% de su salario de cotización. En el segundo transitorio se establece que el salario a que se hace referencia en este artículo es de 16,777 pesos, es decir, ese es el tope en el marco de esta reforma. También yo quiero decirles, a ver, el papel de los sindicatos es fundamental, porque esto es el paraguas, compañeras y compañeros, o sea, es el paraguas constitucional, el que nosotros tengamos ese paraguas constitucional en donde se establezcan las pensiones como un derecho constitucional, la pensión justa, y además se establezca quiénes como eso, estos aspectos, digamos, básicos, mínimos, establecidos en la Constitución, en las leyes. ¿Quién nos ha impedido que el sindicalismo, por ejemplo, universitario, rebase esas condiciones a través de su organización, su lucha, etcétera? Entonces, obviamente el papel del sindicalismo en la mejora de los contratos colectivos pues será fundamental. Y el artículo transitorio tercero establece cómo se creará ese fondo, de dónde van a salir todos estos recursos. La siguiente, por favor. Y establece varios incisos que no voy a leer, se los voy a dejar, pero dentro de todos estos incisos, bueno, empieza por el 75% de los recursos netos de los ingresos que obtenga el instituto para devolver al pueblo lo robado. Para quienes vienen de otros países, déjenme decirles que el actual gobierno creó esta institución para recuperar todos aquellos bienes y también dinero en numerario, joyas, etcétera, que se decomisan al crimen organizado, a la delincuencia, y con todo ese recurso se devuelve en diferentes programas. Entonces se está estableciendo que el 75% de lo recaudado, que quiero decirles que anualmente pues es mucho lo que se recauda, propiedades, en fin, irá a pensiones. Y destaco en rojo este inciso D, que son los montos derivados del cobro de los adeudos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualquiera de sus entes públicos que tengan pendiente de pago ante el sistema de administración tributaria al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el ISSSTE. Por lo pronto, solo de las entidades federativas se reconocen adeudos de más de 9,000 millones de pesos. Y la reforma, la otra ley, tiene que ver
con establecer una medida positiva para poder recaudar ese recurso que tiene que ver con quien se atenga a esa ley, se le van a condonar multas y recargos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, entonces, esta otra reforma adiciona, pues, bueno, todos los incisos que me salté ahorita es el desglose de dónde van a salir esos más de 60,000 millones de pesos que serán el Fondo Semilla, ¿de acuerdo? Y bueno, en la otra reforma, la de la reforma a la ley del ISSSTE que manda el presidente, es precisamente, como les decía, para poder recaudar esos 9,129 millones de pesos que se sumarían a los más de 60,000 millones que se tienen previsto para este Fondo Semilla. ¿En dónde estamos actualmente con la reforma neoliberal? La siguiente, por favor. Miren ustedes, esta es una imagen de la página de la CONSAR, por eso se las estoy poniendo tal cual. Primero, el sistema de ahorro para el retiro tiene un total de 74.2 millones de cuentas individuales. ¿De qué? De nuestros ahorros. O sea, ahí, cuando hablamos de cuentas individuales, son las cuentas que muchos tienen en sus afores. 74.2 millones de cuentas. ¿Y cuántos son? ¿A cuánto asciende el recurso que está en todas esas cuentas individuales? Pues como pueden ustedes ver, a casi 6 billones de pesos. Ustedes podrán ver en la siguiente lámina que el presupuesto federal para 2024 son 9 billones de pesos, ¿sí? Entonces, solamente como comparación, o sea, no son los mismos, sino decir, de ahorros de la población, el sistema de ahorro para el retiro, esto es lo que maneja. Revertir esto, que evidentemente está invertido en diferentes ramos de la economía, tampoco es un tema voluntarioso, tampoco es que hoy digo ya, expropio todos esos ahorros y los paso a otro sistema, que por cierto aclaro aquí que en ninguna parte de la reforma eso se dice, porque al día siguiente que nuestro presidente presentó la reforma, todos los medios de comunicación de la derecha y el periódico Reforma y la radio y la televisión y todos es, la reforma que plantea el presidente implica que te va a expropiar tus ahorros. Eso es falso. Ustedes, muchos de ustedes son académicos, los compañeros administrativos, desde luego que también tienen todas las posibilidades de análisis para que lean la reforma, es muy concreta, no hay un solo párrafo que diga eso. Es más bien la gente que venimos de mucho tiempo atrás luchando en contra de esta reforma neoliberal a las pensiones, decimos, pues sí, es un pasito, no es todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero pues es un paso. Para algunos quedó corta y para otros están inventando que nos van a quitar nuestros ahorros. La siguiente, por favor. Entonces, pues solamente piensen ustedes que pensar en la reversión de ese sistema es pensar de manera muy inteligente en el cómo lo vamos a ir haciendo de manera progresiva para que esos 5.9 billones de pesos de ahorros y que se encuentran invertidos en diferentes ramos de la economía no nos generen un tremendo boquete financiero y una crisis financiera en México. ¿Cuáles son los desafíos ya para concluir de mi parte? Pues antes que nada, tendríamos con esta reforma paraguas de pensiones justas establecidas en la
Constitución, que se requiere un manejo del ahorro en beneficio del desarrollo. Por lo tanto, aquí mientras estamos en este proceso de reversión, un mayor control, un conjunto de reformas a leyes secundarias, empezando a la ley del sistema de ahorro para el retiro, a efecto de que haya un mayor control de las inversiones. Necesitamos ir avanzando para garantizar esta inversión en un mercado de capitales y en infraestructura, y sin colapsar, por lo tanto, ese sistema financiero, y poder ir avanzando con gradualidad hacia un sistema mixto y mantener y defender los sistemas de pensiones solidarios que existen. Y en varias entidades federativas y municipios hay sistemas solidarios, pero muchos de ellos con un gran riesgo de quiebra. ¿Cuáles pueden ser las perspectivas? Pues yo diría, tenemos dos posibilidades. Continuar por el mismo camino, es decir, no aprobar esta reforma constitucional, que no tengo la certeza de que la vayamos a poder aprobar, porque ustedes saben que para reformar la Constitución necesitamos las 2/3 partes de los votos de las diputadas y los diputados, y también de la Cámara de Senadores. Empezamos por diputados y diputadas porque fue la Cámara iniciante. El Ejecutivo tiene la libertad de decir: mi reforma la presento ante diputados o la presento ante senadores. Él decidió presentarla con nosotros en la Cámara de Diputados, pero aun cuando la aprobáramos en Cámara de Diputados, pues tiene que pasar a la colegislativa, que es el Senado. Entonces necesitamos las 2/3 partes de los votos. Ya vamos a ver en esta votación quién es quién, ¿no? Quiénes seguirán defendiendo que todo siga igual, o quienes se sumen a una transformación en favor de las personas trabajadoras, o bien impulsar un sistema mixto a corto plazo, que es el que realmente está planteando el presidente, tendiente a reconstruir poco a poco un sistema solidario de beneficios definidos, fortaleciendo el papel del Estado. Y pues particularmente ir avanzando hacia una pensión garantizada, solidaria, no contributiva, universal a partir de los 65 años, que fue lo que sí hizo el presidente. O sea, sí quiero decirles que la pensión de adultos mayores no es un tema distinto a todo lo que hemos estado hablando. El presidente luchó desde 1995 en contra de la reforma a la ley del IMSS, luchó desde luego desde 2006 a la reforma que se empezó en ese año a la ley del ISSSTE, pero además desde que fue jefe de gobierno dijo: mientras esto está avanzando por el lado neoliberal, necesitamos garantizar a los adultos mayores una pensión mínima garantizada, no contributiva, con recursos fiscales. Es así como se implementa en la Ciudad de México por primera vez la pensión para adultos mayores, y es así como se instrumenta a nivel nacional desde que él es presidente de México, tratando de resarcir el daño de ingresos a las personas adultas mayores. Y bueno, el gran desafío es que la pensión contributiva sí tenga un tope máximo definido, tendiente a disminuir las desigualdades y sin pérdida de derechos adquiridos. Lo logrado, pues sin duda, como ya lo dije hace un momento, la siguiente por favor,
la pensión universal para adultos mayores en México, que es precisamente esta pensión garantizada no contributiva. Para el presupuesto 2004, los recursos que se invierten de manera solidaria en esta pensión son 465,048 millones de pesos, fue lo que aprobamos las y los diputados de manera mayoritaria en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, digo de manera mayoritaria porque muchos partidos votaron en contra de ello, para poder lograr una pensión bimestral de 6,000 pesos, y tenemos actualmente 12,117,166 beneficiarios de esa pensión universal garantizada no contributiva. También en 2020 se hizo una reforma pensando en el ir poco a poco resarciendo los daños para disminuir de 1,250 semanas de cotización en el IMSS a 750 semanas para poderse jubilar. Se incrementó la contribución patronal a partir de 2023 y va a irse aumentando hasta el 2030, y se topó hasta un 0.57% la posibilidad de cobro de comisiones a los ahorradores, cuando estas comisiones habían estado hasta en un 1, o sea, más de 1.2. El gran pendiente, y sí ya es una posición personal que hemos venido proponiendo, argumentando. El gran pendiente, pues claro que sí, reconstruir el sistema público solidario como nuestro presidente hoy lo está haciendo, pero para ello requerimos crear un organismo público nacional de pensiones, al que se agreguen de manera gradual los diferentes sistemas solidarios existentes, porque el tema es que los solidarios existentes pues tienen sus fondos, Veracruz por acá, otro sistema por allá, otra universidad por allá, y entonces está totalmente fragmentados los ahorros de los trabajadores de los sistemas solidarios, de por sí son mínimos, están fragmentados por todos lados, y la inversión de los mismos pues no necesariamente da los mismos rendimientos que si estuviesen a través de un organismo público nacional, y el cual fuera el piso para ir reconstruyendo este sistema solidario. Y la obligatoriedad, establecer la obligatoriedad en las leyes secundarias para que los nuevos trabajadores o contribuyentes a la seguridad social se incorporen a el sistema voluntario, y con ello poder efectivamente pensar en el tema de un sistema pues intergeneracional. ¿Cuáles son las precondiciones para ello? Una mayor población con derecho a la seguridad social, un mayor empleo, principalmente de nuevas generaciones, desde luego un liderazgo político y honesto para poder llevar a cabo esto, y la gradualidad para no generar desequilibrios económicos y financieros. Y en relación al primer aspecto que planteo como precondición, déjenme informarles que presenté una iniciativa, la cual ya se convirtió en ley para garantizar el acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras independientes. Se definió quiénes son, se estableció como todos aquellos que no tienen una relación de subordinación, se definió en la ley del IMSS, y hoy hay manera de que los y las trabajadoras independientes puedan
cotizar mucho más allá de lo que conocemos el régimen voluntario, que básicamente estaba enfocado hacia la atención médica y con muy pocas posibilidades de semanas de cotización, que puedan contribuir para obtener el acceso a los 5 seguros del seguro social y que puedan contribuir de acuerdo a su ingreso declarado a la palabra y puedan hacer sus contribuciones de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, como realmente sus posibilidades de ingreso se lo permitan. Eso ya es ley en México y es una de las medidas que estamos tomando para tratar de incrementar el acceso de las personas a la seguridad social. Pues muchísimas gracias. Esto sería mi exposición y desde luego estoy a sus órdenes para todos los comentarios y dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján en este Congreso Internacional, la importancia del sindicalismo universitario en el desarrollo de la universidad pública. Muchísimas gracias por participar en este Congreso. Queremos invitar de manera muy especial al maestro Walter Merkis, presidente de la CONTUA, que va llegando desde Argentina. Gracias por hacerse ese espacio en la agenda y por acompañarnos aquí en este Congreso Internacional. Le vamos a solicitar que junto con el biólogo Rafael Garza Ibarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, procedan a la entrega del reconocimiento a nuestra conferencista magistral el día de hoy y posteriormente, si nos honra, dirigiéndonos un mensaje el maestro Walter Merkis. Después del mensaje del maestro Walter Merkis, haremos una sesión de preguntas y respuestas. Tendremos unas 3 preguntas de manera abierta y si alguien más quiere elaborar alguna pregunta, las compañeras, hay algunas compañeras del sindicato que les harán llegar unas papeletas para posteriormente hacérselas llegar a nuestros compañeros. ¿Ok? Si me permiten, para dar lectura al reconocimiento que se le está entregando a la diputada. Sí. Muchísimas gracias. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la diputada Angélica Ivonne Cisneros por su conferencia magistral La iniciativa de la reforma al sistema pensionario mexicano, presentado en el auditorio de la Biblioteca Magna Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el marco del 60 aniversario de la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradezco su valiosa contribución al análisis del movimiento sindical universitario desde una perspectiva global, condición fundamental para construir la estrategia hacia la consolidación de nuestros derechos laborales. Monterrey, Nuevo León, México, 6, 7 y 8 de marzo del 2024, unidos en la lucha por la justicia y el saber, y firma este reconocimiento el biólogo Rafael Garza Ibarra, secretario general del Comité Ejecutivo de nuestro Sindicato de Trabajadores. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades nuevamente. Entonces vamos preparando las preguntas. ¿Sí? Okay. Bueno, muy bien, me indican que vamos a proceder primero con las preguntas. En unos momentos más le pediremos nuevamente al maestro Merkis que nos acompañe aquí al frente para dirigirnos unas palabras. Entonces, tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas de manera abierta en nuestro auditorio. Ok, aquí al frente, por favor, si nos hacen llegar un micrófono o si gustan. A ver, permítanme un segundo. Buenos días, diputada Ivonne, muchas gracias. Bueno, aprovecho también para saludar a Rafa por la invitación y muy agradecido como siempre. Su servidor Jesús Becerra de la Universidad de Guadalajara, del Sindicato de Trabajadores Administrativos. Agradecerle la presentación, diputada, y
creo que queda muy clara en lo general. Sin embargo, de manera particular, usted conoce muy bien la mayoría de los sistemas de pensiones en las universidades y en su gran mayoría son solidarios. En la exposición usted deja como un pendiente la transición hacia un organismo público en el que se irían incorporando tentativamente algunos sistemas solidarios, pero queda así como pendiente. Y en otra parte de su presentación se refiere a que uno de los objetivos es fortalecer y defender los sistemas de pensiones solidarios existentes. Ese sería el caso de la gran mayoría de los sistemas de las universidades públicas del país, pero sin embargo la intención me parece muy general y creo que a la gran mayoría de los trabajadores universitarios no se nos ubica o no identifico un beneficio particular de la propuesta del presidente, salvo ese término muy general. ¿A qué se refieren con defender y fortalecer los sistemas solidarios? ¿Hay acciones específicas al respecto que tengan consideradas incorporar en el presupuesto, como se lo hemos planteado, rescatar la partida para reformas estructurales de la U080, el U081, que ha venido en cero desde hace varios años? Y la otra es que nos aporten de acuerdo al actual régimen obligatorio del IMSS a las universidades públicas estatales. El subsidio para seguridad social de las universidades públicas estatales se calcula considerando el régimen obligatorio del IMSS y ha tenido modificaciones a partir del año pasado y los va a tener de manera gradual durante los próximos, hasta el 2030, que significa un 1% más para subsidio de la seguridad social de los trabajadores, un 1% del capítulo de servicios personales, y no ha llegado ese tampoco a las universidades. Es decir, la Hacienda ni la SEP ha actualizado el monto de seguridad social que otorga a las instituciones de acuerdo al nuevo régimen obligatorio del IMSS. Entonces son dos asignaturas que tenemos pendientes, que pudiera ser una de las alternativas a las que usted se refiere con fortalecer y defender. Pero la verdad es que no vemos una propuesta concreta y específica para el sector de trabajadores universitarios en lo general. Sí hay quien está en el ISSSTE, sí hay quien está en el IMSS, pero son casos aislados. La gran mayoría tenemos fondos solidarios, ¿no?, en las universidades. Gracias. Gracias, diputada Ivonne. ¿Usted nos indica si contestamos cada pregunta o elaboramos las tres? Perfecto. Entonces, tenemos oportunidad de formular dos preguntas más. Buenas tardes, diputada, un gusto saludarla. Lisbeth Reyes de la Universidad de Guanajuato. Nosotros tenemos una duda con respecto a esta pensión que se propone, ¿es retroactiva o solamente para los nuevos trabajadores? Porque al final había una leyenda así. Nos preocupa un poco la manera en que se propone, se obtienen los recursos, porque, bueno, finalmente sabemos que estos fondos de pensiones, pues son, en un mundo ideal serían para siempre, ¿no? Sin embargo, la manera en como usted nos dice de dónde se va a recopilar, obtener los primeros recursos para este complemento, si en algún momento, digamos que tanto las entidades federativas como los municipios y todas las instituciones que usted mencionó pagan su deuda, después de dónde se va a recopilar ese recurso. Sí, bueno, en la Universidad de Guanajuato, y de verdad agradezco mucho al biólogo Rafa, porque él fue una guía excelente cuando nosotros creamos nuestro fondo al complemento de pensiones en la Universidad de Guanajuato, y se hicieron una serie de estudios actuariales en la que se incluyeron distintas variables, porque sabemos que los recursos se van modificando, o sea, los ingresos se van modificando y no serán siempre los mismos.
hay otros factores que afectan como la inflación y otras cuestiones económicas que yo no entiendo mucho de esto, pero que también en la universidad, por ejemplo, sabemos que a corto plazo tendríamos que hacer otra pequeña reforma o gran reforma a nuestro fondo de pensiones. La magnitud del fondo que ustedes proponen es enorme, ¿no? O sea, igual yo no puedo todavía como visualizar porque es mucho el recurso económico que se requiere. Yo de verdad estaría a favor de que hubiera una pensión de estas, que entiendo que se había manejado al 100%, pero va a haber un tope, lo cual también me parece excelente, porque si no, no habría, yo creo, recursos económicos para cubrirlo todo. Y esas son mis dudas. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más por… bueno, ok. Buenas tardes a todos. Felicitarla, diputada Ivonne. Sumamente clara su exposición. Y antes de llegar al punto central, pues me siento muy privilegiado porque tenía la inquietud de conocer en debida forma en qué consistía esa iniciativa que se llevó a cabo ahí en la Cámara de Diputados como inicio, como usted lo precisa, y también felicitar al biólogo, al maestro Rafael. Es una labor titánica, pero creo que nos une, nos hermana a todos, como él lo dice, este tipo de eventos. Bien, entrando al fondo, creo que reducir todo el tema de, digamos, el tema de alcanzar realmente una pensión justa, como usted lo precisa. Claro que hay muchas personas con demasiadas inquietudes desde 1997 que estaban protegidas por el sistema voluntario. Entonces, es muy importante porque esto está tutelando lo que se llama justicia distributiva. Es decir, en esa pensión justa ahora se aspira, digo, en caso de que se apruebe, que se convierta en derecho positivo, se aspira realmente a que toda esa población se encuentre protegida, ¿verdad? Y no solamente aquel esquema anterior que alcanzaban algunas personas con mayor capital, que era la modalidad 40. También se amplía el sistema del ISSSTE, y lo que yo quiero comentar es que las pensiones de las universidades no son por ley, son por contrato colectivo, pero estas se van a venir subsumiendo. Es decir, si esta reforma es aprobada, ¿verdad?, los contratos colectivos se van a subsumir como un derecho humano social, ¿verdad? Aunque sea una pensión derivada de un contrato colectivo, de manera jerárquica la Constitución se encuentra, de acuerdo al artículo 133, por encima, realmente tutela unos derechos superiores, es decir, se van a ajustar, se van a subsumir, y seguramente en principio en las negociaciones, ¿verdad?, se va a tomar en cuenta para aspirar a ellas, y si no es posible las va a garantizar la Constitución, porque son derechos superiores. Entonces yo la quiero felicitar, de veras me siento muy privilegiado porque por fin tuve la oportunidad de conocer la dimensión de esta reforma, que es sumamente humanista. A veces es natural que existan críticas, pero se requiere… mi pregunta finalmente es, ¿subsisten las pensiones universal por razones de edad? Creo que son compatibles las dos, ¿verdad? Para aclararle aquí al auditorio, la pensión universal, que es por edad, subsiste con aquellos asegurados del IMSS, del ISSSTE, y también son compatibles con nosotros, los trabajadores universitarios. Algunos cotizaron antes de entrar a la universidad o trabajaron en iniciativa privada, pueden tener pensión por ley del IMSS, ¿verdad? Y pueden tener pensión por la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y teníamos pendiente, me dicen, una pregunta más. Vamos a incluir una pregunta más. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, el diputada Ivonne Cisneros, la verdad ha sido una presentación magnífica de este proyecto que se tiene para las pensiones y jubilaciones en este país. Qué bueno que esto nos lo dan a conocer en un evento sindical, porque como han señalado algunos compañeros, es muy importante conocer para poder analizar y para poder opinar posteriormente. Se ven muchas cuestiones importantes, ¿verdad?, que los universitarios también debemos ir considerando en este tipo de iniciativa, porque precisamente hay muchas universidades que sus sistemas de pensiones tienen que ver con el ISSSTE,
otros tienen que ver con el seguro social. Pero hay una cuestión también de fondo, y ya lo señalaba el compañero Becerra en la participación inicial. Hemos estado solicitando desde hace muchos años la reactivación del Fondo de Pensiones para el apoyo a las universidades públicas. Hemos hecho muchos análisis en los sindicatos de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y hemos advertido que la crisis económica que están viviendo muchas de las universidades públicas del país tienen que ver con el incremento del costo del mantenimiento de las pensiones y jubilaciones. Yo creo que ya a estas alturas debería ser un tema de interés para el gobierno federal, ¿verdad? Evitar el deterioro que se está dando en las universidades públicas, reactivando este fondo y echando a andar otras iniciativas, porque seguramente todavía falta hacer algunas reformas en algunas universidades o profundizar algunas de las que ya se tienen. Y los académicos y trabajadores administrativos estamos conscientes de ello, pero sí es muy importante que ya en este momento se dé una definición clara de qué va a suceder con ese fondo de apoyo a las reformas estructurales, que no les gustaba el nombre, ¿verdad?, esto de las reformas estructurales, porque dicen que tiene que ver con la política neoliberal. Vamos cambiándole el nombre, pero vayámonos a la cuestión de fondo, que las universidades efectivamente estamos viviendo un problema que más adelante va a repercutir en la calidad de la educación. Y una cosa que a nosotros nos interesa como confederación es, y ya se ha señalado en este foro, ¿sí?, la defensa de las universidades públicas, pero también el derecho que tenemos los trabajadores a la seguridad social, a tener un salario digno y a tener prestaciones de acuerdo a las necesidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, cedemos el uso de la palabra a la diputada Ivonne Cisneros. Gracias. Pues muchísimas gracias por las preguntas, porque sí me da la oportunidad de plantear qué sí en esta reforma y qué no. Lo primero que tenemos que reconocer es que en México tenemos como 200 sistemas de pensiones, más o menos, entre ellos los de las universidades, que no es lo mismo el sistema de esta Universidad de Nuevo León al sistema de la Universidad de Guadalajara, al sistema complementario en la UNAM o al sistema en la Universidad Veracruzana, que se rige por la ley específica del Instituto de Pensión, de las pensiones para los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz, que maneja el Instituto de Pensiones del Estado. Entonces son múltiples sistemas. La gran mayoría de la población, su sistema de la población con seguridad social, ¿se acuerdan que hablábamos que tenemos una primera inequidad en México? La gran inequidad en materia de seguridad social y de salud en México es que la población estamos dividida entre quienes tenemos seguridad social y los que no tienen seguridad social. Y por lo tanto, los que tienen acceso a la salud a través de las instituciones de seguridad social y los que o no tienen acceso a la salud o lo tienen a través de todos estos múltiples sistemas que se están en este momento tratando de reorganizar a través del IMSS Bienestar. Entonces, ahí hay una primera inequidad. Entonces, estamos… Y dentro de la población que sí tenemos acceso a la seguridad social, que somos aproximadamente un poquito más del 45% de la población, o sea, fíjense lo privilegiados que somos, la verdad, en función de esta gran inequidad. Y por supuesto que tenemos que trabajar para que todo mundo tenga acceso a la seguridad social. Entonces, dentro de los que sí tenemos acceso a la seguridad social, pues hay múltiples sistemas, pero la mayoría o están
en el IMSS o están en el ISSSTE. Todos los demás subsistemas son subsistemas menores. Tenemos, por ejemplo, un pequeño subsistema en un instituto en el estado de Sonora, un instituto de investigación en materia de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y que pues el quiebre total, ellos decidieron hacer su propia caja y ahora que ya se quieren jubilar, pues no han podido jubilar más que, de verdad es real este dato que les voy a dar, a 3 personas. Y hemos estado interviniendo pues para que los rescate el IMSS, o sea, para que realmente esos fondos puedan pasar al IMSS y, en fin, porque así se crearon muchísimos subsistemas. Ese es parte del problema. Esto para decirles, esta reforma presidencial abarca a los subsistemas de las universidades, no. ¿Para qué nos engañamos? O sea, digo, al menos yo no sé decir mentiras y ahí les presenté y por eso les presenté el texto tal cual viene, O sea, es principalmente para los derechohabientes del IMSS que empezaron a cotizar a partir de 1997, que fue cuando se hizo la reforma neoliberal. Y abarca, en esta primera etapa, o sea, y abarca a los derechohabientes del ISSSTE que empezaron a cotizar en 2007 y los que se han visto afectados por cuentas individuales, es decir, los que empezaron a cotizar antes, pero que están afectados por cuentas individuales. Ese es el universo por donde vamos a empezar. No está contemplada la temática de las universidades. Y yo diría, el presupuesto público, o sea, muchos de los subsistemas de las universidades efectivamente están subsidiados con presupuesto público federal. Mínimo sí, o sea, suficiente no. Pero eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de los costos de la transición. Es decir, todos esos subsistemas que se fueron quedando por ahí, todavía, que no eran los grandes subsistemas del IMSS y del ISSSTE, pues con dinero del Estado y con las contribuciones de la gente y etcétera, ¿no? Entonces, no lo abarca, realmente no lo abarca. Por lo tanto, hasta ahí. ¿Cómo vamos a resolver el poderle dar presupuesto a través de este programa presupuestario conocido como el U081, por el cual hemos estado luchando de manera conjunta, ustedes lo saben, para que se le asigne presupuesto como se le venía asignando, que un poco era pues el rescate, ¿no? O sea, para tratar de disminuir las minusvalías, vamos a decirlo así, de los sistemas de pensiones universitarios. No lo hemos logrado con Hacienda y yo con la Secretaría de Hacienda y yo diría tenemos como aliados a la Secretaría de Educación siempre en esta parte, pero el problema presupuestario pues todos nosotros lo sabemos, o sea, es como el presupuesto en nuestra casa, ¿no? O sea, tienes una cantidad fija que es la que se deriva de los ingresos que prevés recaudar de conformidad con las leyes establecidas, de la misma manera que en tu casa pues tú prevés ingresos en el año de tanto, ya sea por diferentes fuentes, tu salario, tu tal, y en función de esto, pues tú vas viendo cuáles son las necesidades más prioritarias. Entonces, en este momento, en materia de pensiones, lo que se está mirando es hacia los sistemas más grandes, en donde hay más población desprotegida. Hacia donde hay más población desprotegida que se prevé que tendrán pensiones realmente mínimas y que está comprobado a través de quienes ya se han pensionado que más del 90%
pues se han pensionado con la mínima garantizada. Y entonces, en ese estire y afloje de recursos, estamos iniciando solamente por eso. Nuestra compañera de la Universidad de Guadalajara, donde dice, bueno, un organismo público, a ver, yo ahí aclaré, esa es una propuesta estrictamente personal. O sea, no lo plantea la reforma, no lo plantea la reforma. Pero también en materia de pensiones es un asunto, primero, de conocer las experiencias exitosas de otros países del mundo y en donde mejor han podido funcionar los sistemas de pensiones es cuando tenemos un sistema de pensiones único nacional, administrado centralmente, que nos permite tener una gran bolsa, siempre y cuando esté correctamente administrada, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ustedes tengan una bolsa de 9, o sea, un fondo de 9,000 millones y que otra universidad tenga otros 4,000 por acá y otra tenga por allá, y que sepan que tiene fecha de caducidad porque van incrementando las personas a jubilarse y ese fondo no les va a alcanzar más que de aquí a 10 años, a que tengamos un organismo público nacional en donde todos esos fondos, por supuesto, se puedan juntar siempre adhiriéndose, no autoritariamente, sino voluntariamente, o sea, con el análisis de quiénes se quieren adherir, de cuáles serían las reglas, y entonces, por supuesto que las inversiones y los rendimientos pues son más, o sea, porque el tema de las pensiones es un tema de cómo manejas el ahorro de las personas, o sea, de pronto cuando hablamos de pensiones nos da un poquito de miedo porque pues siempre es que los análisis actuariales y los números y el fondo de reserva y la reserva actuarial y tal, y un montón de términos técnicos que nos asustan. Y yo diría, hablar de pensiones sí, hay que hablar de todos esos aspectos técnicos, pero es hablar de quién y cómo maneja nuestros ahorros. ¿Y cómo es que los ahorros se utilizan para el desarrollo nacional? Porque no se trata de que o sea, un indicador fundamental en economía pues es el ahorro, ¿sí? Y a través del ahorro es justamente que se invierte y entre más ahorro hay mayor inversión y al haber más inversión pues desde luego hay más empleo, desde luego se fortalece el mercado interno y es un círculo virtuoso. Entonces el tema es quién maneja esos ahorros de nosotros y en beneficio de qué y en qué se invierten. Ya no quise por el tiempo profundizar, pero entren ustedes a la página de la CONSAR. ¿En qué está invertida una parte del dinero? Por ejemplo, no sé si lo saben, pero se fueron a invertir a las industrias privadas de generación de energía. O sea, iba todo junto con pegado, ¿no? O sea, tenían su reforma energética para impulsar la privatización de la energía y parte de sus ahorros, quienes tengan afores, pues déjenme les cuento que están ayudándole a las empresas privadas de generación de energía. Entonces, el tema es quién lo maneja y hacia dónde lo orientas, ¿no? Por lo tanto, es una propuesta, o sea, es mucho mejor manejar todos esos fondos chiquitos por acá, por allá, en un solo organismo, con una política visionaria en términos de desarrollo nacional en beneficio de no tan solo el desarrollo de la población, sino el bienestar de la gente. No, si esto es retroactivo en el caso específico para los trabajadores derechohabientes del ISSSTE, sí, solo para los que se han visto afectados por cuentas individuales, como lo dice el texto de la ley. ¿De dónde los recursos? También que me preguntas, compañera de Guanajuato, a ver, esto es un fondo semilla, no es un fondo estático, por eso se dice es un fondo semilla,
que desde luego se va a invertir y que uno de los componentes son los adeudos de todo de todo el sector público, pero es uno de los componentes, esos son 9,000 millones. Estamos planteando de un fondo semilla de 63,000 millones de pesos, con ese iniciamos, para que eso pueda ser realidad y algunos que ya se van a jubilar puedan efectivamente ya verse beneficiados, pero se tiende a que a través de las leyes secundarias y a través del análisis anual del presupuesto, pues este fondo semilla se vaya incrementando. Seguiremos viendo, desde luego, pero es un tema paralelo, Víctor, pues el asunto de, bueno, ya no me tocará a mí estar en la definición del presupuesto 2025, pero, y no quiero que esto que voy a decir me lo tomen a mal, pero no vengo a hacer aquí campaña electoral, solamente decir que sí es una realidad que creo tendremos, pareciera, según las tendencias, pues que tendremos una presidenta universitaria. Y, o sea, cuando me refiero a universitaria, me refiero a que es investigadora de la UNAM, a que ha sido afiliada del STUNAM, a que ha estado en muchas de las luchas solidariamente del sindicalismo universitario. Entonces, bueno, pues ya saben a quién me refiero. Entonces, yo creo que si eso llegase a ser así, porque es la única que hasta ahorita, en el caso, pues sí, de Claudia, universitaria de la UNAM, es la única que se ha pronunciado porque se continuará profundizando en esta reforma al sistema de pensiones. Que venga ella y se comprometa con nosotros. Vamos a… Ahí está. Invítenla. ¿Sale? Entonces, lo acaba de decir en el Zócalo. En el Zócalo de la Ciudad de México se acaba de comprometer con el tema de las pensiones, entonces, pero bueno, eso ya será decisión muy individual de cada una y cada uno de ustedes, pero yo creo que más allá de quién gobierne, compañeras y compañeros, lo importante es la organización de las y los trabajadores y de la población. ¿Por qué las universidades tenemos, y hay que reconocerlo, ciertos sistemas de pensiones privilegiados? Pues por la lucha que se ha dado en materia de contratación colectiva. O sea, hay universidades que no nada más tienen su pensión del ISSSTE. La propia UNAM, por ejemplo, estableció sus sistemas de retiro paralelos paralelos a lo que implica la jubilación del ISSSTE como medidas positivas, etcétera, ¿no? Entonces, esa va siendo una lucha de los sindicatos. Bueno, pues creo que con esto podría yo dar por concluida la respuesta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a la diputada Ivonne Cisneros por su valiosa participación en esta charla.